Listo. El día de hoy, ¿qué tal? Bienvenidos. Todo mundo, bienvenido. Tenemos 28 participantes. Discúlpenme que haya decidido arrancar a las 2:10, pero pues quería que estuviéramos la mayor parte para que empezáramos, ¿verdad? Entonces, cada semana pues será igual, esperaremos más o menos 20 participantes y entonces arrancaremos más o menos 2:10. Pónganle ustedes, les ruego por favor que se conecten cuanto antes para que pues podamos empezar antes y todos pues tengamos mayor tiempo para participar. Recuerden que el seminario de prehistoria general trata sobre diferentes aspectos de la prehistoria. Esto se los digo especialmente porque tengo alumnos de arte prehistórico que pensarán, hombre, esto es clase de arte. Bueno, esto es clase de prehistoria. Y no es clase, precisamente. Este año, si bien otros años ya se los expliqué hace un mes, la primera vez que nos reunimos este año, en el seminario, este año vamos a tener conferencias cada mes, ¿verdad? Van a ir exponiendo diferentes miembros del seminario, irán exponiendo los trabajos que están haciendo sobre investigación que versan siempre sobre prehistoria. Ustedes recuerden, se los voy a decir al final de este día, se los voy a recordar, ustedes también tienen todo el derecho a participar y por lo tanto simplemente tienen que escribirnos al correo que Jimena les volverá a poner ahí en el chat y mandarnos, pues eso, ya saben, el título de su ponencia, un abstract, ¿verdad? O sea, un resumen de la ponencia y, por supuesto, su currículum vitae. ¿Ok? Entonces, bueno, el currículum, no me vayan a mandar el currículum de 36 páginas, ¿verdad? Mándenme uno resumido, simplemente diciéndonos qué estudiaron, qué han hecho, ¿no? Y justificando simplemente que están, por qué van a presentar en un seminario, pues en una institución de educación superior. Bueno, y más allá de eso, pues dejémonos de preámbulos, vamos a presentar precisamente a Francisco Silva, miembro del seminario. Lo vieron, estuvieron platicando con él el mes pasado, ¿verdad? Precisamente, espérenme un segundito, porque, nada más, necesito aquí el nombre de la ponencia. Les presento a Francisco Silva. Él es estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es antropólogo físico, ya es pasante y por lo tanto, para quien no lo sepa, tiene todos los créditos de su licenciatura y en este momento se encuentra haciendo, digamos, está dentro del periodo de su tesis de licenciatura, precisamente para graduarse de antropólogo físico. Él les va a presentar parte del trabajo de su tesis, va a hablarles también de un estado de la cuestión del arte prehistórico en México, ¿verdad? Y su ponencia se llama Las representaciones gráficas rupestres en Gómez Farías, Tamaulipas. Adelante, Francisco, por favor, la palabra es tuya. ¿Qué tal? Pues bienvenidos, muchas gracias por asistir a este seminario. Pues muchas gracias también por las palabras del doctor Rodrigo Tirado, ¿no? Y esperamos que pues sea de su agrado este inicio, ¿no? Voy a proceder a compartir mi pantalla para poder mostrarles la presentación que preparé. Ok, me parece que ahí es donde se ve, ¿no? Bueno. Ok. Bueno, pues como ya mencionaron anteriormente, este es el título general de la ponencia, ¿no? Mi tesis está más enfocada a un sitio en específico en el noreste de la República Mexicana. Sin embargo, para intereses pues, comunicativos y divulgativos de este seminario, pues trataré de hacerlo un tanto más general en cuanto a la República Mexicana, perdón, ¿no? Entonces, pues, antes que nada me gustaría, pues, recordar un poquito, ¿no? Lo que es la temporalidad de la actividad humana, ¿no? Aquí me ayudo de algún mapa visual que está representado en el Manual de Arte Prehistórico de José Luis Sanchidrián, ¿no?
Y tomo este close-up hacia esta parte que es prácticamente el tiempo que nos va a interesar en nuestra charla, ¿no? Es decir, el término del Pleistoceno, inicios del Holoceno, ¿no? Que serían momentos históricos en los cuales la actividad humana pues estaría reflejada en México desde diferentes perspectivas que trataremos de acercarnos, ¿no? Trato de poner en la parte inferior, pues a la mía es la inferior derecha, ¿no? La cronología casi completa, ¿no? De la actividad humana. Ok. Entonces, bueno, aquí también un poquito más informativo, ¿no? Una línea del tiempo, ¿no? En donde podemos aquí observar de manera general, ¿no? Lo que está sucediendo, al menos en Europa, ¿no? Y ya poco a poco observaremos lo que sucede aquí en nuestro continente americano. Entonces, inicio con esta parte, ¿no? Algo que me tomo a título personal, llamar el epipaleolítico en México, perdón, ¿no? Con algunas temporalidades tempranas de ocupación, ¿no? En estos tres periodos, ¿no? Que pues algunos autores han decidido dividir como arqueolítico, cenolítico, ¿no? Protoneolítico, pues sigue siendo parte todo esto de un evento de transición, ¿no? Entre paleolítico, del tardío, ¿no? Los términos del paleolítico tardío, los inicios del Holoceno, para nuestro continente. Sin embargo, las fechas que les estoy presentando son un consenso en general, no tanto un apunte en específico, ¿no? Porque, perdón, creo que hay un micrófono, gracias. Bueno, sí, hay un consenso, ¿no? Es decir, hay varias problemáticas que iremos observando en esta plática sobre estas temporalidades en México, bueno, en América generalmente, ¿no? Pero en términos generales podemos ocupar esta datación para ubicarnos en el tiempo, ¿no? Como los mapas que les presentaba anteriormente. Aquí abajo pues tenemos una monografía de la Revista Arqueológica Mexicana del 2007, en la cual mencionan algunos cráneos, ¿no? De los primeros americanos en México, por así decirlo hasta el momento, ¿no? Después tendremos otra discusión tal vez. Y también en otra parte del mapa pues se pueden observar las industrias líticas, ¿no? Que estuvieron presentes al menos en nuestro país, junto con los sitios primordiales que estarían dentro de esta gran cronología o dentro, bueno, muy pequeña realmente, pero muy interesante, ¿no? Grande en cuanto a un interés migracional, ¿no? A un interés genético, a un interés arqueológico para la formación del hombre moderno, ¿no? Que es algo de lo que nos gusta hablar mucho. Entonces, aquí en esta diapositiva presento, con el fin de dar inicio a lo que sería el poblamiento de América, pues unas reconstrucciones de estos individuos considerados los más antiguos para la República Mexicana, ¿no? Del lado izquierdo de la pantalla vemos la reconstrucción de Naya, ¿no? Esta chica adolescente, bueno, podemos decirlo así, adolescente, encontrada en Tulum, Quintana Roo, ¿no? En la parte superior derecha tendríamos a la mujer del Peñón, ¿no? Una mujer un tanto más madura en cuanto a su morfología ósea, ¿no? Y abajo pues tendríamos el hombre de Tepezpan, muy controversial, ¿no? Muy controversial en cuanto a las dataciones que se han obtenido desde su extracción hasta prácticamente el 2002 actualmente, ¿no? Bueno, algunos que nos acompañan serán de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también tendrán conocimiento del doctor Terrazas, ¿no? Y algunas investigaciones que refieren a esta problemática. Bueno, de esto hablaremos un poco más adelante, sin embargo, lo traigo a esta parte para observar un tanto más estas características, pues, fenotípicas, ¿no? En los rostros de estas reconstrucciones. De tal modo, como ya les mencionaba, ¿no? Aquí vamos con el poblamiento americano desde una evidencia antropofísica, ¿no? De manera general también. Y bueno, aquí presento un cuadro que me gusta mucho, que se llama Caín huye con su familia, ¿no? De 1840, si no mal recuerdo. Bueno, me gusta mucho. En fin, continuamos y me parece pertinente hablar de un artículo en general que es ¿no? Análisis de linajes maternos en poblaciones indígenas americanas del 2005, con un tema en general que nos refiere hacia una evidencia de un poblamiento de América, ¿no? Desde estas
evidencias, que serían pues arqueológica, antropológica, lingüística y por supuesto la molecular. Entonces, pues digamos en términos generales, ¿no? Hasta 1920, Alex Herlinka, ¿no? Que tendremos aquí en nuestra pantalla en la parte superior izquierda, y su teoría de la migración mediante un movimiento del grupo humano desde Siberia, ¿no? Desde Asia Central, y que entraría por este corredor libre de hielo, ¿no? Hacia América, y que después, bueno, tendríamos todo el poblamiento más o menos así como se presenta en esta imagen, ¿no? Y abajo una teoría de la cual, pues, si bien no ahondaré mucho en ella, pues la traigo también a colación para ir matizando este aspecto, ¿no? Al menos entre arqueológico, antropológico, físico, ¿no? Sobre las migraciones humanas, y también aquí, pues un mapa que un poco nos puede ilustrar, ¿no? Sobre algunos flujos migratorios que se han tenido considerados, ¿no? A lo largo de esta investigación. Pero bueno, continuamos, y me gustaría empezar con esto de la evidencia dental, ¿no? Esto tal vez nos parezca un tanto interesante, puesto es un marcador de la morfología dental muy característico para al menos también poblaciones, pues, yuto-aztecas, ¿no? Y que serían más próximas a, pues, algunos de los habitantes de la Cuenca de México, y es muy bonito, a mí me gusta mucho, la verdad, esta morfología dental, el diente tipo pala, ¿no? O dentición tipo sinodonte, como también se le conoce. Aquí, las imágenes, pues, realmente las obtuve en internet, no pude obtener más información acerca de qué individuos estarían fotografiando aquí, pero lo traigo como más una referencia visual sobre cómo se vería en los incisivos inferiores, sobre todo, ¿no? Que son al menos los que estamos observando, y uno superior también, sobre esta característica morfológica, ¿no? Que pues también tendría una relación geográfica con poblaciones, pues, asiáticas, ¿no? Sobre todo del norte de Asia, ¿no? Ya que hay otra clasificación que sería la zonodonte, ¿no? En la cual, aquí tenemos otro ejemplo, en la cual sería más para poblaciones del sudeste asiático, ¿no? Y que también por ahí, pues, habrá ciertas opiniones o ciertas teorías de que se encuentren con esas características morfológicas también aquí en América, ¿no? En fin, bueno, aquí también tenemos otro ejemplo, ¿no? De lo que son esta búsqueda del origen, ¿no? De las poblaciones americanas. En este caso es la momia de la Cueva del Espíritu, ¿no? Esto está en Nevada y datada aproximadamente para 10.000 antes del presente, ¿no? En la cual, pues, podemos observar, pues, estas características, sí, un tanto asiáticas, ¿no? Mongoloides, que pues definirían también nuestras morfologías, ¿no? Y que serían, pues, un tipo de relación que al final nos podrían llevar a pensar de dónde provenimos, ¿no? De dónde entró el hombre en América. Y aunado a esto, perdón, quisiera mencionar pues, los trabajos osteológicos, ¿no? Que, como podemos ver en el ejemplo de esta imagen, pues estos son los resultados que obtenemos, y sobre todo muchas polémicas, ¿no? De muestras paleoindias norteamericanas craneofacialmente más parecidas a los sudorientales que a los nororientales americanos, ¿no? Cosas que les mencionaba, por ejemplo, este es un estudio de Stiller y Powell de 1992, ¿no? En los que ellos encuentran ciertos parámetros que rompen un poco con esta idea de solo los norasiáticos, ¿no? Y bueno, después de esto tendríamos también, pues, aportaciones desde, pues, la lingüística. Aquí tendría que disculparme porque los mapas, pues, fueron lo que más me permitieron comprender la zona geográfica de estas tres familias lingüísticas que están relacionadas con esta teoría que les estoy tratando de plantear, que fue alguna de las primeras que, pues, se llama las tres olas, ¿no? Es decir, al menos para América se tienen conocidos, digamos, tres grandes grupos de poblaciones genéticamente diferenciadas, ¿no? Las cuales, pues, se tratan de explicar
con relación a estas familias lingüísticas paleoindias, ¿no? Y empezamos con esta que es la familia esquimal aleutiana, ¿no? Que si hay algún lingüista por aquí tal vez nos pueda matizar un poco, pero tendrá en términos generales esta distribución y que bueno, pues un ejemplo de estas poblaciones para traernos también algo visual, pues son los inuit, ¿no? Para darnos una idea. Y qué bueno que estos pues estarán en el sitio geográfico de las islas aleutianas, ¿no? Commander, el noreste de Siberia, la costa periártica, ¿no? De Alaska y Groenlandia, ¿no? También pasando por Canadá. Y después también tendríamos esta otra familia lingüística, ¿no? La Na-Dene, de la cual pues tenemos ciertas formaciones muy interesantes que después matizarán un tanto más este tipo de flujos genéticos que encontramos alrededor de lo que podemos llamar el norte de Norteamérica, ¿no? O esta parte más septentrional, ¿no? Septentrional, perdón. Y que al final, pues, me gustaría, ¿no? Dejarles más allá que una introducción o un listado de cosas, pues, una invitación a pensarnos un poquito más estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con esta familia, los NADN, ¿no? Que tendrá esta distribución. Y, por ejemplo, en esta parte que sería la más al sur de su distribución, ¿no? Que sería al norte de la República Mexicana, perdón, pues ahí tendríamos un ejemplo como los Navajo o los indios Apache, ¿no? Que, bueno, aquí tengo una foto de los indios Navajo, ¿no? Ahí con algunos otros pobladores americanos, ¿no? Ya de una época un poco más reciente, 1905, ¿no? Es el año de la fotografía. Pero bueno, con el fin de observar qué tanto, ¿no? O, pues sí, más bien qué tan alejados seguimos estando, ¿no? De todas nuestras poblaciones paleoindias, ¿no? Y que al final de cuentas, pues también forman pues, nuestra propia, ¿cómo decirlo? Perdón, me confundí un poquito. Pues nuestra concepción del humano, al final de cuentas, ¿no? Y del humano americano, al que vamos a este aspecto, que será el que realizará una gama muy impresionante de arte o de manifestación gráfica rupestre, mejor conocida en México. Pero bueno, entonces la otra familia, que sería la de todos los demás, ¿no? Pues somos nosotros los amerindios. Este es un mapa más general, ¿no? En rosa son otra vez los grupos esquimales, en este amarillo canario son otra vez los grupos Na-Dene, y todos los demás colores, o toda la demás distribución, podríamos llamarlo, que son las lenguas amerindias, ¿no? Y pues de las cuales también observamos una mayor distribución, ¿no? Y una zona geográfica particular, la cual también nos empieza a inferir sobre cuál es esta ruta migratoria, dónde empezó todo, ¿no? Entonces, ya un poco a matizar y a problematizar esta teoría de las tres olas, ¿no? De las tres olas de migración para el poblamiento de nuestro continente. Y bueno, estas son las teorías un poquito, pues, como las que dieron los pininos hacia siguientes investigaciones. Ah, perdón, claro, por supuesto, el ejemplo de unas lenguas amerindias, aparte de las yutoaztecas, ¿no? Me gustaría traer este ejemplo de los indios Hopi, ¿no? También, como referencia a estas poblaciones amerindias, ¿no? Y bueno, un poquito ya aburriéndolos más y sobre unos temas un poco más complicados, ¿no? Ahí veo a Rodrigo que me dice que no, muchas gracias. Las contribuciones de la antropología molecular, ¿no? Y si bien es un tema también un cuanto extenso, ¿no? Al cual podérselos compartir de una manera sencilla, trataré de que sea lo tanto ilustrativo, ¿no? Entonces, con esta pequeña introducción a lo que voy es a este flujo genético que vemos en esta imagen, por ejemplo, en el que estamos observando, pues, la clasificación de haplogrupos, de información genética que están específicos, o que son específicos para ciertas zonas geográficas y que al final de cuentas medirlos, pues permite traer a un mapa, ¿no? De distribuciones geográficas de poblaciones, o al menos a rastrear estos haplogrupos muy específicos en la cadena de ADN mitocondrial, ¿no? Que, pues, también sería interesante ponernos a platicar sobre esto, pero en términos generales, estas rutas migratorias, o lo que estamos observando aquí, desde las herramientas de la antropología molecular, empiezan a llenar
de mayor información y de mayor datos, ¿no? Mayor controversia, podemos llegar a decir, sobre cómo llegaron a América y digamos, bueno, no tanto cómo llegaron a América, más bien, sino en qué lugares se empezaron a diversificar estos genomas paleoindios, ¿no? Y que aún se encuentran en códigos genéticos de poblaciones contemporáneas, ¿no? Entonces, esta diapositiva pues tiene la finalidad de ilustrar estos haplogrupos muy generales desde, digamos, las migraciones de África, ¿no? Eurasia, Asia, América del Norte, hacia América del Sur, en los términos más generales y de la información que se puede entender más coherente, ¿no? Es decir, tenemos muchas interpretaciones, la verdad, ¿no? Tenemos muchas interpretaciones, pero bueno. Entonces, como les decía, estos haplogrupos, perdónenme la vida, pues generalmente los tenemos divididos y se muestran, digamos, en este cuadro que se ve un poco medio raro, pero bueno, para Norteamérica, para Mesoamérica y Sudamérica tenemos estos tipos de linajes o haplogrupos que son muy específicos para estas regiones y que nos permitirán, pues, crear un árbol filogenético de estas poblaciones, ¿no? Al final de cuentas, desde estas investigaciones de la antropología molecular, lo que vamos a obtener, pues, son datos o pues más bien una serie de varianzas, una serie de razones, una serie de resultados matemáticos que nos permitirán hablar sobre una expansión, una expansión, una diversificación, ¿no? Y también tal vez momentos en los cuales se pudieron separar o en los cuales se diversificaron tanto que los podemos diferenciar en estos grupos, ¿no? De manera general hablaremos de los 4 A, B, C y D, ¿no? En el cual pues les voy comentando que el haplogrupo A es el que está como más diversificado o más encontrado en Norteamérica, ¿no? Que digamos en nuestro territorio y hacia abajo, ¿no? Regreso un poco a esta diapositiva y uso un puntero láser, ¿no? Como para mencionar que el haplogrupo A estaría ubicado, o más o menos su controversia radicaría en esos territorios, ¿no? Que también estarían relacionados con estas lenguas de las regiones, ¿no? Por eso era interesante observar las teorías lingüísticas, ¿no? Y acercarnos sobre a qué población estamos tratando de manera general, porque son varias, ¿no? Algunos estudios ocupan 44 poblaciones entre contemporáneas, antecesoras y mixtas, disculpen, y bueno, y los demás haplogrupos en general, el haplogrupo B y toda su diversificación sucederá de aquí hacia abajo, ¿no? De Norteamérica hacia Sudamérica, de maneras también, y tal vez podemos hablar de abajo hacia arriba, quién sabe, no sé. Pero bueno, de tal manera que pues esta información un tanto específica y un tanto cansada, pues nos va a servir en algún momento, ¿no? Entonces así, me gustaría recordar ahora un trabajo relacionado un tanto más a estas cuestiones sobre la antropología molecular, ¿no? O sobre la genética de poblaciones más específicamente, y comenzándoles con este artículo de 1997, ¿no? En el que, bueno, de manera general, aquí tratan de matizar esta única migración desde Asia y una diversificación en el doble continente, que son algunas de las cosas que he tratado de exponerles hasta el momento, ¿no? Sobre si se entiende que son 3 migraciones por 3 poblaciones lingüísticas distintas, o si podemos hablar de una migración y una diversificación en un lugar específico, ¿no? Un tanto más en nuestro continente y no hacia Asia y Siberia, ¿no? Entonces, pues aquí también un tanto cansado tenemos en este artículo estas dos gráficas que al final de cuentas, de manera general, lo que nos está presentando todo este distanciamiento entre estos haplogrupos, ¿no? En esta parte que es el inciso A, tendríamos secuenciados el total del genoma mitocondrial, ¿no? Que es el que les ayudaría a obtener este tipo de relaciones, ¿no? De una manera también, pues, que no sería tan buen momento de explicar ahora, pero en fin, estos distanciamientos entre haplogrupos de poblaciones específicos, ¿no? Para geografías un tanto más extensas, ¿no? Y que a partir de aquí, ¿no? Veríamos, ¿no? Desde esta parte de los mongoles, ¿no? Siberia y los amerindios, una división luego en estos otros que también tendrán una controversia muy grande en
en el poblamiento de América, las poblaciones Chukchi que bueno, trataba de representar aquí, ¿no? En Siberia, que también como podemos observar, un tanto traer estas imágenes o fotografías de estas poblaciones, me gusta para observar qué tanto es que nos parecemos de donde venimos y estas relaciones, ¿no? Y poder observar cómo al final de cuentas esto que les estoy planeando aquí, que parece muy abstracto y que no sé si estoy logrando explicar lo más sencillamente para ustedes, pues se pueden ver observadas en los rostros, ¿no? En los rostros y entre muchas otras cosas también, ¿no? Como cultura material y demás. Pero bueno, entonces aquí en la parte B solamente es el distanciamiento del haplogrupo A, que es como les venía mencionando, bueno, como estaba mencionando anteriormente, el que diferenciaría estas poblaciones, pues digamos al menos estas, ¿no? De las amerindias y por qué de cierta forma se encontrarían diferenciadas y cuál se separó de quién primero, ¿no? Entonces, como podemos observar, al menos para este artículo, lo que trata de hacernos reflejar es esta separación de los haplogrupos tipo A, ¿no? En estas poblaciones, de pues una manera un tanto sencilla, que después, pues miren, tendremos esta otra gráfica, ¿no? Que lo que nos está mostrando son estas relaciones entre los haplogrupos también y las mismas y las otras poblaciones, pero una relación, ¿no? Aquí vemos las poblaciones totales, ¿no? Con, bueno, si uno sería capaz de distinguir realmente cada cual es una de estas. Pero bueno, y esta relación entre cada uno de ellos, ¿no? Y por ejemplo, esta es la que refiere hacia lo de los grupos asiáticos. Como referencias o como resultados de estos análisis a base de, pues, de las propuestas de las investigaciones en la mitocondrial, ¿no? Encontramos este tipo de gráficas que nos ilustran un poquito lo que les estoy tratando pues de versar aquí, ¿no? Entre las 2 y las 4 de la tarde. Entonces aquí también tenemos otro tipo de tabla, ¿no? La cual, pues, nos sigue hablando un poco de lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Sobre estas... Ah, bueno, por ejemplo, aquí tenemos un aspecto interesante sobre la expansión y aquí un tanto son cronologías, pues, realizadas según, pues, una formulación y una variación estándar y, bueno, entre otras igual operaciones matemáticas que se ven reflejadas para el trabajo de las muestras, ¿no? Porque al final de cuentas, pues también esta genética de poblaciones, pues trabaja con herramientas de la demografía y digamos que en una de estas fórmulas, mediante algunos trucos mágicos, logramos conocer la divergencia y la expansión de ciertas poblaciones, ¿no? Obviamente la divergencia la vemos relacionada entre dos poblaciones para entender en qué momento pudieron haberse separado, ¿no? Y la expansión, pues la vemos en poblaciones específicas para entender en qué momento, pues, tuvieron su época de apogeo, por así llamarlo, ¿no? Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Estos son para haplotipos ya muy específicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos los B, los C, C, ¿no? Algunos haplotipos muy específicos, ¿no? Y sobre, pues, estos intentos de encontrar nuestros ancestros en común desde esta cadena de nucleótidos, ¿no? Que todos compartimos de cierta forma y que nos hace ver reflejada nuestra diversidad también en este tipo de mapas, ¿no? Es decir, la diversidad no solamente se hace en macro, ¿no? Sino también en micro, y eso también es algo interesante y bueno, muy apasionante, ¿no? En este estudio, pues, como podemos ver más o menos aquí, pues son bastantes poblaciones también las que tuvieron que ser tomadas en cuenta, ¿no? O individuos de poblaciones para poder hacer este tipo de muestras, ¿no? Perdón. Y bueno, continuando con este mismo tema de la antropología molecular, pues ahora nos acercamos a este otro artículo, ¿no? Que, pues, si bien trata un poco más de lo mismo, ¿no? Matizando lo anterior, es esto, ¿no? Es decir, hay una ola migratoria, ¿no? Sobre un tiempo específico en el cual el corredor libre entre Siberia, vamos a ponerlo, entre Asia y América, pues permite pasar a estas poblaciones, pero después, pues cambios climáticos también hacen que se dividan estas poblaciones en el norte de América y de alguna forma, pues ciertos haplogrupos que si bien están, como los ve, están esparcidos a lo largo de varios nativos desde Norteamérica hasta Sudamérica,
pero que se especializan más en esta parte pues sureña, ¿no?, del territorio, pues hablan de que en algún tiempo posterior a esta entrada, entonces tuvo que existir esta diversificación, de lo que estamos tratando de representar un poco con todo este tablerío y números y líneas, ¿no? Es decir, primero entran los, los amerindios, ¿no?, y luego se diversifican, ¿no? Claro, está, ¿cómo decirlo? No es una propuesta completamente mía, sino son pautas que encontramos que me permiten a mí tal vez mencionarles en términos muy generales de nuevo cómo sucede esta población. Y bueno, este artículo ahora del 2013, ¿no?, de este grupo muy interesante de autores que generan también información un poco más condensada en algunos mapas, pero bueno, también trataremos de mostrárselos de manera que lo puedan disfrutar, ¿no? Ojalá esté sucediendo. Pero bueno, entonces aquí otra vez, ¿no? La única migración es desde Asia y una diversificación en el doble continente que sería de esta parte septentrional en el momento de la población, del poblamiento de América, perdón. Bueno, entonces ahora esta tabla nos trae un poquito más específicos, ¿no? Porque si bien estos haplogrupos los hemos denominado en general como la tabla que mencionábamos A, B, C y D y algunos anexos, ¿no?, en términos comunicativos, divulgativos, pues aquí estos autores nos demuestran cómo hay pues otros grupos de esos haplogrupos, o bueno, al final de cuentas alelos, ¿no?, que nos permiten a nosotros diferenciar a las poblaciones, ¿no? Es decir, estos alelos lo que nos permiten es encontrar un común denominador, por así decirlo, entre una diversificación. Y que al final, como podemos ver en la parte superior izquierda de la tabla, pues también nos permiten hablar en términos temporales, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos este L3, es algo tanto conocido como el gen que salió de África, ¿no? Más o menos. Igual ahí hay otra serie de matizaciones, pero bueno, aquí en estos colores estaríamos viendo, pues, estas poblaciones en términos generales de las que hemos estado hablando, que serían las 4 para el poblamiento de América, ¿no? Amerindios, los esquimales, los Nadene y, bueno, estos que serían los siberianos, ¿no? Entonces, pues aquí lo que podríamos ver es que el B2A, por características, estaría ausente en el esquimal y en los Nadene, ¿no? Como vamos, pues, versando. Y según este mapita, pues podríamos ver que revelaron, ¿no?, que surgió en América hacia un poco 11.000 y 13.000 años antes del presente, ¿no? Entonces, pues ahí ya vamos teniendo una temporalidad un poquito sobre cuáles son los autores de las gráficas rupestres, ¿no?, acercándonos un tanto desde este tema muy general que es el poblamiento de América. Bueno, creo que le voy a meter un poquito de velocidad. Y bueno, nada, ¿no? Entonces, no nos detenemos tanto en esto y aquí como seguimos charlando, pues esta gráfica igual nos está dando a entender en qué momento es que la población pues sufre un crecimiento demográfico, ¿no? Y como podemos ver del lado izquierdo, pues A2 es más tardío que B2, por lo cual se sigue confirmando esta teoría en la cual pues se diversifica los pobladores de América justo en el norte, ¿no?, por una serie de cuestiones que estaremos dispuestos a discutir, si nos queda tiempo, claro está, pero bueno, y en este otro mapa pues también vemos esta distribución, ¿no?, específica para, del lado izquierdo son los, perdón, bueno, igual, un poco más de lo mismo, distribución de la población entre los genes que venimos platicando, ¿no?, y algunos que son nativos, ¿no?, los grupos nativos, y otros que son poblaciones, pues, mixtas, ¿no?, y vemos cómo se distribuyen, pues, diferencialmente, pero en territorios geográficos muy específicos, ciertos haplogrupos, ¿no?, que nos permiten hablar de estas corrientes migratorias. O bueno, de esta única ola migratoria, ¿no? Bien, este mapa creo que es un poquito más, pues, más a la idea de los que vengo manejando, ¿no?, sobre estos haplogrupos, ¿no?, los A, C, D, por ejemplo, qué tipo de ruta más o menos tienen, porque también al final lo que se está planteando es que si bien es una ola grande migratoria, pues sí hay varias rutas, ¿no?, que pueden empezar a vivirse en este continente, al menos de forma genética, ¿no?, lo que quería llegar con este punto de estos trabajos un tanto
pues muy matemáticos es esto, ¿no? Vemos cómo hay unos flujos migratorios de este a oeste, ¿no? Vamos a hablarlo de términos en generales, porque si bien aquí presentan una distribución muy específica, pues vamos a hablar en términos generales, ¿no? Igual que de una parte norte a sur, y también, pues, esta población de los círculos polares, perdón, que también es muy interesante, ¿no? Y termina diversificando, ¿no? Porque al final, pues, lo que nos falta por entender, o lo que nos hace falta para entender más bien este tipo de corrientes migratorias, pues son más individuos, ¿no? Realmente más poblaciones que contengan más material genético que nos vincule, no más material genético en cuanto a cantidad, sino más en cuanto a similitudes, ¿no? Que nos permitan seguir hablando de esto y que nos ilustren de cierta forma, pues, este tiempo tan largo y tan hermoso, la verdad, que pues sigue siendo la prehistoria, o bueno, lo precerámico en México, ¿no? Para no meternos en tantas complicaciones. Y bueno, aquí vamos a algo más divertido, ¿no? Que sería las evidencias arqueológicas del poblamiento de América. Aquí, pues de manera pues muy general, ¿no? Trato de mostrarles, pues, estos tipos de puntas que serían, de manera muy general, ya aquí el doctor Rodrigo, por supuesto, que me dará unas buenas correcciones, ¿no? Pero bueno, hablaremos en términos generales de industrias líticas, ¿no? Para el poblamiento de América, que están relacionadas con estas poblaciones muy a la haplogrupos, números y cosas raras que acabamos de ver, ¿no? Entonces, pues al menos hasta 1927, pues numerosas puntas de proyectil con la temporalidad común de finales del Pleistoceno, pues se han encontrado desde Estados Unidos, vamos a llamarlo, hasta Tierra del Fuego argentino, ¿no? En temporales casi simultáneas, similares, controversiales, vamos a dejar, pero que, pues ahora como vamos viendo, pues se va complicando un poco más. Esto, si bien los flujos de la deriva génica nos estaban mencionando un tipo de migraciones, pues estas industrias, ¿no? Vaya que el ser humano en todo su complejo, ¿no? Pues es interesante y nos demuestra que una vez más no sabemos dónde estamos, ¿no? Bueno, aquí un poquito más de unas puntas de estas ya un tanto más encontradas hacia nuestras geografías, ¿no? Las puntas tipo Lerma y otras tipo triangular, ¿no? Que estas, bueno, aquí abajo tendríamos una descripción muy breve, ¿no? Que son las puntas tipo bote de remo también, me parece, si no me estoy equivocando, ¿no? Bueno, ahí tenemos unas tipologías en estas industrias líticas, ¿no? Que, bueno, ok, continuamos, perdón. Aquí está. Bueno, entonces, uno de los artículos que me permitirían apoyarme en algunas de lo que les voy a versar generalmente es esta evidencia preclovis, de sitios preclovis en el este de Estados Unidos, que es para el 2005, ¿no? Y que, bueno, en términos generales tiene evidencia de ocupaciones tempranas en el este de Norteamérica, lo cual, de manera también muy a debatir, pues las han definido en preclovis, al igual que en México, pues precerámicos, ¿no? Cosas que nos permiten un tanto darnos cuenta de lo que después permea también la investigación en las manifestaciones gráficas rupestres, ¿no? Pero bueno, le voy dando un tanto más de aceleración y aquí, por supuesto, ¿no? Otros mapas, claro, por supuesto. Aquí estamos observando de manera general del lado izquierdo, ¿no? Los sitios que analiza este artículo y del lado derecho un tanto más a mi libre albedrío, encontrando por internet también ya. Si tenemos especialistas, por favor, ¿no? Pero bueno, de manera general, este consenso entre los paleoindios y los preclovis y algunos sitios de interés o para referenciarnos geográficamente más o menos, ¿no? En qué puntos estamos. Y bueno, esto claro está, tiene pues un fundamento en que la primera migración, o digamos, esta temporalidad en la cual se permitió, ¿no?, pasar por el corredor libre de hielo, aproximadamente, según también los Clovis y estas cosas que hemos estado viendo, pues está entre los 11 y 13.000 años antes del presente, ¿no? Más o menos. También matizable, por supuesto, ¿no? Pero que aquí nos estaremos dando cuenta, tendremos evidencias mucho más antiguas, ¿no? Al menos para esta fecha de los 11.000
años antes del presente, con evidencia material que aquí les traemos, ¿no? Directa del artículo. Entonces, aquí uno de los ejemplos, pues, es este sitio que es Meadowcroft Rock Shelter, en el cual se encontraron, como podemos ver en la imagen, artefactos líticos que definen el complejo Miller, ¿no? En términos generales, pues aquí tenemos un ejemplo visual de esta industria lítica, ¿no? Y los tamaños, ¿no? Tomada del artículo, por supuesto, ¿no? Y en esta otra imagen, pues un poquito más de herramientas, las cuales ya pertenecen a... perdón, claro está. Aquí en este complejo Miller y en este sitio en particular, pues algunos investigadores y estos autores también confieren que tiene un aspecto euroasiático y siberiano y una datación algo aceptada de entre 12.000 y 16.000 años antes del presente, con, ya sabemos, numeritos más, numeritos menos. Pero la datación realmente conversada o la realmente, bueno, no la realmente, sino la más utilizada es de los 12.000 a los 15.000 años antes del presente. Y bueno, estas fechas se obtienen de también carbón vegetal, que nos llevarían a temporalidades un tanto más controversiales y un poco más antiguas, que según algunos autores tratarían de los 19.000 a los 2.400 años antes del presente. También recordemos que estamos hablando de ciertas metodologías de investigación o de recuperación de datos desde la arqueología y que hablamos de procesos físico-químicos que si bien tienen un rango bastante amplio para también hablar y hacer más controversia de estos temas. Sin embargo, pues traté de traerles lo más consensuado, ¿no? Lo más centrado, hasta ciertos intereses, claro está. Pero bueno, entonces hasta aquí este sitio en términos generales. Luego continuamos con que bueno, también aquí lo que estamos observando, perdónenme, son otras herramientas del complejo, ¿no? De Meadowcroft Rock Shelter, que también estarían versadas dentro de todo este controversial investigación sobre su temporalidad, y que ahora sí, para Southville, Virginia, ¿no? Que estaría un sitio cercano a los Montes Apalaches, encontramos lo que hay aquí en la figura número 4, que es muy interesante porque es una tibia de un bóvido extinto, ¿no? No puse la foto de la especie, pero aquí la tengo, ¿no? Pero bueno, es un bóvido extinto y es una tibia que tiene una canaladura o un tipo de perforación y que pues fue descrita, ¿no? Bueno, fue descrita hacia los autores más bien hacia 1999 sobre algún tipo de interpretaciones de esta pieza, ¿no? De manera personal lo comunican, así que solamente lo traigo a colación, ¿no? Hablando del artículo y de esta pieza en específico. Pero también se han encontrado restos de plantas y animales del Pleistoceno, ¿no? Que se conservan y que estarían relacionadas también con una ocupación humana, hacia 14.000 y 13.000 años del presente, ¿no? Otra vez Preclovis, bueno, o esta manía que después también tendríamos en algunos escritos, ¿no? El dogma First Clovis o First Clovis Population, una cosa así, ¿no? Bueno, aquí más cositas, ¿no? En la figura 5, ¿no? Que también estamos hablando del mismo sitio en Virginia, pues estamos viendo pues algunas microlascas, ¿no? Si mal no estoy haciendo la traducción, esto la verdad sí me costó un poquito, ¿no? Porque no me verso mucho en esta... En fin, bueno, estas microlascas, ¿no? Que tienen al final de cuentas patrones de actividad humana, que por supuesto también aquí habrá mucha gente que me ayudará a hablar de eso, ¿no? De huellas de marcas de actividad y diferentes procesos que están involucrados en esta fabricación. Mineralocorticoides, corticoides. Y proceso de herramientas, ¿no? Bueno, en fin, lo que estamos viendo, perdón. Ahora, en esta otra imagen, un poquito más de lo mismo, pero en otro sitio que sería también en Virginia, pero hacia el río Nottoway, que es Cactus Hill, ¿no?
Y aquí pues se han encontrado, como vemos, materiales tipo Clovis, ¿no? De alrededor de 10.000 años antes del presente, con más o menos 2.000 años, ¿no? En su datación, que también en el mismo sitio, perdón, han encontrado en algunas concentraciones de carbón, pues han hecho investigaciones y han obtenido algunas dataciones que pues versan de los 16.000 años antes del presente, más o menos también, aunque se encontró un fragmento de carbón vegetal a una profundidad relativamente mayor, fechada hacia 19.000 años antes del presente, ¿no? Que se cree proviene de un incendio forestal, ¿no? Entonces, bueno, un tanto citando al artículo, ¿no? O bueno, parafraseándolo. Y aquí también, pues, uno de los sitios de los cuales el artículo trata un poquito más, y es el Tupper Site en Carolina del Sur, ¿no? Cerca del río Savannah y el condado de Allende. Perdón, de Allendale. Allendale. Bueno, palabras más, palabras menos, sobre el cual se han encontrado diversidad de materiales muy interesantes, ¿no? Y aquí traigo esta imagen que estaba en el artículo porque vamos a hablar un tantito, bueno, no tanto hablar, sino más bien hacer una referencia visual sobre dónde se han encontrado ciertos tipos, ¿no? Por ejemplo, las partes triangulares, si es que se alcanzan a ver, distinguir, pues son artefactos Clovis, ¿no? Y pues por ahí vamos a tener ciertos estratos, ¿no? Que esto, bueno, pues también lo traje para aquellos arqueólogos, ¿no? Que tengan un poquito de deleite visual, ¿no? Y vemos estratigrafía también de paso aquí en el seminario. Pero bueno, en términos generales, pues hay inusuales artefactos de pedernal que se podrían tener como preclovis, ¿no? Y están asociados a lugares donde los tantos rodados de pedernal fueron procesados también, ¿no? O bueno, hay evidencia de ese tipo de lugares, ¿no? También las dataciones mediante una metodología que en términos generales se conoce como OSL, por sus siglas en inglés, indica una antigüedad de 15.000 años del presente, pero el paleosuelo, ¿no? O Pleistoceno Terras que estamos viendo ahí, pues de cierta manera trae, pues, problemáticas en su datación y agrega desde 20.000 hasta 40.000 años del presente en algunas situaciones, ¿no? Aquí habría que checar muchos otros procesos de decantación, ¿no? Y muchas otras cosas que también nos va a gustar hablar, pero no sería el momento ahorita, ¿no? Bueno, en fin, para ilustrar otro de estos sitios en el norte de América, ¿no? Con evidencia preclovis, ¿no? Para lo cual, pues también traigo un poco a colación que es un tipo lugar, ¿no? Es una tipología lugar que, pues si bien es adaptada o es aceptada o diversificada, divulgada a través de todo el territorio, pues no da, al final de cuentas, una referencia exacta de cuánta industria lírica tenemos, porque si bien, como las imágenes que les muestro, pues podríamos pasar la próxima hora, ¿no? Que nos queda, hablando de procesos de doblaje, de buriles, de vértices, ¿no? De simetría, de si es bifacial, si es unifacial, ¿no? Y muchas cosas que al final, pues nos estarían hablando de nuestros antepasados, ¿no? Que también, por supuesto, sin olvidar, son artistas. Aunque parece que no, para allá vamos, se los aseguro. Pero bueno, entonces, pues aquí un poco más de lo mismo, ¿no? Sobre este sitio, ¿no? Y estos en sí serían, pues, como algunos de los elementos controversiales en la investigación de este lugar. Y bueno, pues, aquí podemos ver también algunas características, ¿no? Del proceso de obtención de lascas o de navajillas, ¿no? Para, bueno, no sé, podríamos hablar de muchos usos ahora, ¿no? Pues mi mismo doctor Rodrigo Mané podrían ayudarme a hablar de esto. Sin embargo, pues no es lo que nos confiere. Seguimos, ¿no? Solamente aquí como para verlo y llenarnos de mapas y evidencia de piedritas, ¿no? Que nos gusta también mucho aquí hablar de piedritas y de huesos. Y bueno, aquí un poquito ya más adentrado a lo que sería nuestro interés real, ¿no? Recordando, por supuesto, que es parte de un estado de la cuestión
que estoy trabajando y que por supuesto bienvenidas todas las informaciones, aclaraciones, correcciones y comentarios, ¿no? Entonces, aquí, este artículo del 2008, ¿no? Tenemos la investigación de estos dos autores sobre algunos sitios, directamente no, tal vez, pero sí mediante bibliografía, ¿no? Una revisión de los sitios de ocupación durante el Pleistoceno en México, como parte de las investigaciones de la migración desde y hacia, o hacia y desde, perdón, América, ¿no? Un tanto hablando de lo que tratábamos de matizar al principio, ¿verdad? Entonces, pues aquí es igual el mapa del artículo. Estamos viendo de manera general los sitios de los cuales va a hablar y que a lo mejor algunos tenemos conocimiento, ¿no? Y pues habla del Cedral San Luis Potosí, por ejemplo, ¿no? De pues el Abrigo Rocoso o la Cueva Bavisuri, ¿no? De Baja California Sur. También de Valsequillo, ¿no? Y Valsequillo, Puebla. De Quintana Roo, ¿no? Y también de Yucatán un poquito nos está hablando este artículo, que al final tratará de exponernos de manera muy general, ¿no? Una cronología más o menos aceptada también entre Clovis para los primeros asentamientos mexicanos, ¿no? Que también tendremos a considerar como un tema muy interesante, ya que, para empezar, este primer sitio, ¿no? Que es el Cedral en San Luis Potosí, pues, perdón, tendrá algunas fechas, ¿no? Por materiales encontrados, como tratamos de reflejar aquí, que son megafauna, ¿no? Unas rótulas que se ven como hacia el centro de la imagen superior, ¿no? Unas rótulas de mastodonte, de mamute, más bien. Bueno, también a considerar, ¿no? Pero bueno, unas rótulas de mamute o de proboscideo, ¿no? A saber, proboscideo, mamífero grande con una tropa prensil, ¿no? Que estaban dispuestas de cierta forma alrededor de lo que se puede conocer, pues, como un fogón, una traducción un tanto más para nosotros, ¿no? Porque es hearth, ¿no? Y a veces no se lo ponen como hogares, pero vamos a poner como fogones, como fogatas, ¿no? Alrededor de aquí se encontraron algunas, ¿no? Que datarían de entre 31,000 y 26,000 años antes del presente, ¿no? Entonces, pues ya aquí nos quedamos un año más, ¿no? Con esta información, pero bueno. También hay lítica, ¿no? Un raspador discoidal, ¿no? Que también tenemos representado aquí en la imagen, que pues tiene una datación entre 33,000 años antes del presente, ¿no? Y un hueso trabajado, una tibia de una especie de caballo, ¿no? Hacia 15,000 años antes del presente, ¿no? Entonces, de manera muy general, esos tres artefactos, ¿no? Manipulados por el hombre, pues ya nos dejan ahí un saborcito de boca sobre dónde, cómo y cuándo andábamos por aquí en México, ¿no? Ahora bien, aquí lo que estamos viendo es otro sitio que también del cual también habla el artículo, que es Tlapacoya, ¿no? En la Cuenca de México. Y aquí, pues, la autora Mirambel, ¿no? Como por ejemplo en 1978 y Lorenzo y Mirambel, en el 86, hicieron fechamientos de carbón y llevaron este sitio, de cierta manera, hacia el 24,000 antes del presente. Sin embargo, se acepta una antigüedad del 10,000 antes del presente, ¿no? Aquí, pues, esta imagen, en cuanto a esta pendiente, pues también nos trae unos saboritos de boca desde la arqueología, como para entender cómo es que podrían haberse alterado o encontrado diferentes materiales en otros sedimentos o en otros estratos, que si bien hay que recordar, ¿no? Por supuesto, que no solamente es el extracto de los genes de ADN mitocondrial o de los haplogrupos o de la cultura material, ¿no? De las osamentas, sino del espacio, ¿no? O sea, también ya tendremos la oportunidad de versar mucho tiempo sobre arqueología del paisaje, ¿no? Y ver, ¿no? Y ver, por ejemplo, gracias, y ver, por ejemplo, más o menos a qué voy con esta imagen, ¿no? Y es todo este tipo de análisis que pueden ser cambiados y que al menos afectaron a este reconocimiento del sitio,
y que trajeron a colación la teorías tafonómicas, o más bien procesos tafonómicos y agentes tafonómicos. Cantable había sido por una excavación de roedores, ¿no? Y por eso se encontraban ciertos materiales en ciertos suelos, en ciertos sedimentos que nos llevaban a pensar pues otro tipo de ocupación para este lugar, ¿no? Sin embargo, pues bueno, continúan por supuesto las investigaciones en estos lugares, ¿no? Y no hay un consenso hasta ahora, o lo que yo les puedo decir, o más bien no me gustaría llevarlos a un consenso sobre cuándo es que aparece realmente o específicamente el hombre aquí en México. Sin embargo, pues traigo ese tema que desde el principio pues es entre el Pleistoceno y entre el Holoceno, ¿no? Y muchos cambios que son pertinentes ahí. Sin embargo, bueno, aquí en la figura 3, correspondiente del artículo, estaríamos viendo ahora el sitio de Santa Isabel Iztapan 1 y 2, en términos generales hablan de él, pero en esta grafía también hablándonos pues de estratos, ¿no? Y de algunos lugares en los cuales pues se pueden fechar las cosas, digamos, también por los sedimentos, ¿no? Ya aquí tendremos la oportunidad de platicar un poquito de eso, sí me gustaría, ¿no? Para matizar un poco más esta perspectiva en la cual hay capas, ¿no? Como al final del artículo referiría, ¿no? Capas, por ejemplo, de ceniza o capas de ciertos elementos, ¿no? Que si bien pueden ser de dentro de la Tierra ya exógenos o, bueno, en fin, de diferentes materiales, pues ayudan a también dar un tipo de datación con respecto, otra vez, de áreas más grandes, ¿no? Y no solamente de una retícula, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, para Santa Isabel Iztapan, en términos generales, pues se encontraron varios materiales asociados a 7 mamutes, perdón, a 7 mamutes. Y bueno, estos materiales incrustados también a estos huesos, ¿no? Es decir, fragmentos de materiales incrustados en al menos 7 mamutes, ¿no? O bueno, 7 fragmentos de mamut, ¿no? Y entre ellos serían algunas puntas de proyectil, ¿no? Cuchillos y hojas prismáticas de obsidiana, ¿no? También muy interesante, raspadores, ¿no? Y hojas recortadas de pedernales, en fin, materiales líticos, ¿no? También dentro de esta grafía lo interesante era una capa, o pues sí, una capa de piroclastos, ¿no? Que son de procedencia volcánica también, que dejan una capa encima de los mamuts, ¿no? Y que sugiere que estos fueron, o que están, bueno, que estos que estaban a una profundidad de entre 1.7 y 2.5 metros, ¿no? Un poco tanto visto en esta grafía, pues arrojan una temporalidad de 14.500 años antes del presente, ¿no? Para Santa Isabel Iztapan, ¿no? Bueno, según yo, le estoy metiendo el acelerador, pero bueno, creo que vamos bien de tiempo, ¿no? ¿Sí? Bueno. Ok, entonces, pues aquí pasamos a esta cueva, ¿no? Ubicada en Baja California Sur, en la cual aquí estamos viendo pues una foto. También esto proviene del artículo, ¿no? De donde ponemos un mapa referencial y ponemos una foto de la actividad o de las tareas que se hicieron en campo, ¿no? Muy común en nuestros trabajos, ¿no? Entonces, pues aquí más o menos a detallar esta cueva, ¿no? Que vemos también ahí, por ejemplo, cómo se pueden hacer estos tratamientos y cómo podemos hacer estas relaciones con las manifestaciones gráficas rupestres a través de este tipo de tareas arqueológicas, ¿no? Sin embargo, pues aquí también hay una polémica, ¿no? Ya que aquí hay acumulaciones de bivalvos, ¿no? O de una capa, de univalvos, perdón, más bien serían, de univalvos, de un tamaño similar, de un tamaño promedio, y pues que bueno, esto por supuesto no sería acorde a un depósito natural, y según esto, pues el datamiento de estos univalvos posiblemente consumidos por humanos, pues datan de al menos 38.000 años antes del presente, ¿no? Cosas que ya igualmente nos llevan atrás del Cerárbaro. Bueno, aquí ha habido cierto tipo de teorías en las cuales
pues estos cambios climáticos que afectan los niveles del mar, pues hubieran permitido que ciertas poblaciones más contemporáneas pudieran haber adquirido materiales bivalvos, univalvos, de al menos 40.000 años, ¿no? Perdón. Y esas investigaciones mencionarían que esos individuos no podrían ser más allá de 9.000 años antes del presente, ¿no? Y que tuvieron pues la suerte de que bajó el nivel del mar y entonces pudieron obtener este tipo de recursos marinos y con una antigüedad pues impresionante. Sin embargo, entre la cantidad, ¿no?, de lo que se tiene pues ubicado y el tipo muy específico de tamaño, pues sugieren tal vez que no sería tan fácil, ¿no?, o que no sería suficiente si solamente fue una temporada entre los 12 y los 11.000 años en los cuales pudieron ellos recolectar, ¿no?, o en temporadas más tempranas, ¿no? Ya que pues también hay que considerar otros efectos pues en las más continentales de nuestra república, ¿no? En fin, bueno, más o menos ahí matizado este sitio, ¿no? Pero pues bueno, sí, claro. Aquí, en esta tabla, que también viene dentro del artículo, es algo muy bonito, ¿no? Y aquí regresamos un tantito a los huesos, o más bien vamos a ellos, porque creo que no nos hemos tocado. Pero en esta tabla, que, bueno, yo agregué un poco más de información, sin embargo, se las voy a decir porque no la pude plasmar aquí, pero aquí tenemos un consenso hasta este año sobre temporalidades, ¿no?, con un tipo de datación, o AMS, por decirlas en inglés, y ciertos individuos de localidades muy específicas, aquí aparece el Peñón, Tlapacoya, Texcal, San Vicente Chicoloapan, Tepexpan, Tocuila, La Villa, Los Reyes, La Paz, ¿no?, Tequixquinahuac, perdón. Y bueno, entonces, de manera muy general, ¿no?, y también trayendo a colación esto de lo preclovis, ¿no?, y precerámico, pues así conocemos a estos individuos como los cráneos de los precerámicos, ¿no?, que también era uno de los títulos que llevaba la monografía de la arqueología mexicana, que les presentaba casi al principio, ¿no? Y entonces, bueno, esos cráneos precerámicos en la Cuenca de México, pues nos traen cosas muy interesantes y que también aquí podríamos pues fácilmente tomarnos otro café y aventarnos de una vez el otro seminario, ¿no? Pero bueno, la mujer del Peñón, ¿no?, que al final sus investigaciones del 2002, ya que pues es recuperada en 1959, ¿no?, en el Estado de México, bueno, en Peñón de los Baños, ¿no?, en la Cuenca de México, pues trae información sobre una temporalidad de al menos estimada 12.000.7 millones de años más o menos, ¿no? Que bueno, también aquí tendríamos una publicación o pláticas muy interesantes del doctor Terraza, ¿no?, por supuesto, y como parte de esta idea de los primeros americanos, sin olvidar, por supuesto, que también tenemos a Naya, ¿no?, que en el 2007, pues, fue encontrada en pues, en estas cuevas subacuáticas, ¿no?, que hay en los cenotes, ¿no?, también muy bonitos, ¿no?, y que, pues, traería, al menos, en Tulum, Quintana Roo, traería al menos, una datación de 12.9 mil años, 12.9 años antes del presente, ¿no? Que, pues, considerando con lo de Mujer del Peñón, que aquí, por ejemplo, en esa tabla estaríamos viendo hacia 10.755 más o menos 75 años antes del presente, pues aquí les estoy trayendo ya casi otra, ¿no? Y bueno, pues el artículo es del 2008, ¿no? Entonces, pues tampoco vámonos, pues bueno, quisiera uno decir que tampoco está muy lejos, pero ya son 12 años, ¿no? Entonces, aquí se ven reflejados un tanto esos 12 años de investigación. Y bueno, continuamos, ¿no? También está, bueno, entre Naya y la Mujer del Peñón serían, pues, los más antiguos, ¿no?, precerámicos americanos, ¿no?, encontrados en geografías también muy, muy peculiares, ¿no? Una en la Cuenca de México y otra, pues, en las penínsulas, ¿no?, del sur de la República. Bueno, no penínsulas, pero en los territorios, ¿no?, más bien. Ahora, aunado a eso, pues también tendríamos el hombre de Tlapacoya con 12.5, ¿no?, 1.000 años antes del presente, descubierto o recuperado en 1968. El hombre de Chimalhuacán con 10.5, al igual que el hombre del metro, tenemos un hombre del metro, por supuesto, y es donde también tenemos una escultura, ¿no?, hacia la cultura popular de un cantautor mexicano, ¿no? Y es el Metro Valderas, por supuesto, en el Metro Valderas, cuando se construyó
La línea 1 se recuperaron materiales óseos del hombre del metro, ¿no? De 10.5 mil años antes del presente también, y descubierto en 1968 cuando se estaba haciendo la línea, ¿no? La línea 1, ¿no? La línea rosa, por supuesto. También tenemos, continuando con esto, pues el hombre de Tezcal, un poquito ya más, con cronologías no tan preclovis, por así decirlo, no tan preclovis, vamos a dejarlo así, con 7.4 mil años antes del presente, pues en Puebla, ¿no? También parte del descubrimiento de Valsequillo y toda esa, que veremos un poquito después aquí, pero bueno. También está el hombre de San Vicente Chicoloapan, como ya lo estábamos viendo, con 4.5 mil años antes del presente, del Estado de México, ¿no? El hombre de Tepex, que si bien al final, pues ha traído más controversia también, ¿no? Y pues nos ha dejado algunas informaciones sobre ser tan antiguo como hace 2000 años antes del presente, como antiguas creencias, ¿no? Que lo llevaban más lejos, tanto como el primer habitante de la Cuenca de México, ¿no? Y pues que al final tendríamos versado en algunas, pues si no ven artículos en algunas conferencias de prensa o de manera pública por el INAH, pues tendría como museos, exposiciones, ese tipo de referencias pues informáticas o de información, me refiero con 6.2 mil años antes del presente, ¿no? Y bueno, esto es pues un poquito para llenar de más cosas este imaginario de la tabla, y ahora pues vamos con un poquito más de la arqueología, y aquí estamos viendo de nuevo, ¿no? Pues capas de sedimento, unos dibujos muy bonitos, ¿no? Dibujos de perfil, ¿no? Que son por supuesto facilísimos de hacer, ya me dirá aquí el doctor Rodrigo, cómo hay que diferenciar cada compuesto del sedimento, y qué bonito, qué alegre. También por aquí tenemos, me parece, a Ana Ortega, ¿no? También una colega que nos podrá decir qué tan bonito, qué tan lindo es hacer estos dibujos y qué tanto nos permiten conocer ese tipo de cosas que estamos platicando aquí, ¿no? Entonces, para esta infografía que les traigo, pues un poquito, si pudieron leer, si alcanza a leer, pues es en Yucatán, ¿no? Son unas cuevas conocidas como el Toro y el Túnel, ¿no? Las cuales también tienen, pues, material y evidencia de población humana, ¿no? Y que, pues, tendrá una antigüedad de entre 21.000 y 11.000 años antes del presente, ¿no? Y que, pues, también traerán bastante polémica, ¿no? Con 3 esqueletos encontrados en Quintana Roo, al menos para el tiempo en el que el artículo se está publicando, ¿no? Y que nos menciona que al menos hay uno más antiguo que otros 2, ¿no? Y que este más antiguo pues versa entre los 11.000 años antes del presente, más o menos 600 años, ¿no? Y los otros 2 son tanto más recientes como 8.000 años antes del presente, ¿no? Bueno, aquí para esta pequeña infografía sobre esta información, y ahora sí, casi que corriendo, ¿no? Pues seguimos con un poquito más de evidencias, ¿no? En otros lugares. Por ejemplo, me gusta mucho, ¿no? Y aparte es un lugar que un tanto me parece, si no lo conozco, me parece como cercano, ¿no? Teteles. Bueno, al menos Puebla en general, pero estas infografías, pues, bueno, aquí vemos Tetela, ¿no? Pues nos traen evidencia de estas actividades humanas, ¿no? Para unas temporalidades tanto tempranas en nuestro continente, ¿no? Igual aquí un poquito más de esto, ¿no? Veo el sitio de Hueyatlaco, por ejemplo, ¿no? Y cómo están un tanto relacionadas, ¿no? Al final de cuentas, estos dibujos de perfil o de planta de los que estamos hablando, o de toda esta metodología arqueológica, y que al final de toda esta información que he tratado de llevarles de manera sencilla y también, por supuesto, muy rigurosa, ¿no? Para que se queden con esta idea de que necesitamos observar más, ¿no? O sea, observar y ser empático, como bien el doctor Rodrigo Tirado siempre, o la mayoría de las veces nos comunica, pues es esencial, ¿no? Para poder ver cómo esta información y todo lo que vengo aquí hablando ya de casi hora y media, increíble, la verdad, pensé que no lo iba a lograr. Pero bueno, pues tiene algo que ver, ¿no? Tiene algo interesante que aportar, y me va a llevar a mí a ser como también el maestro Argüelles ha referido, ¿no?
pues a tener estas conversaciones un tanto exóticas, ¿no? Y tener este vocabulario un tanto vasto que si bien no nos trae más recompensas que sabernos conocedores de dónde somos, de dónde provenimos o creerlo, ¿no? O intentar acercarnos, pues es este mapa, en fin, ¿no? Al final lo que me quiero referir es que aquí tenemos una relación entre el número de aparición y la localización de todo este tema que va a ser Valsequillo, sobre todo con una capa muy interesante de lava, ¿no? De Xalnene, que a mí me trae un recuerdo muy, muy peculiar, y yo creo que a la mayoría cuando vea la foto, y pues serían las huellas de Lauteli, ¿no? Al final de cuentas, pues bueno, aquí también tenemos la nuestra, ¿no? Y son las huellas de Valsequillo, ¿no? Las huellas humanas de Valsequillo, Puebla, ¿no? Que están en ceniza de Xalnene depositadas de un lago pleistocénico, ¿no? Y que estas, pues, fueron emitidas por un volcán monogenético subacuático, ¿no? Palabras más, palabras menos interesantes para hacerse sonar, ¿no? Que al final de cuentas funcionará o terminará por crear el Cerro de Toluquilla, ¿no? Que ahí lo podemos observar en esta donita roja, ¿no? Aquí estaría el Cerro de Toluquilla, que al final, pues, nos trae esta referencia geográfica sobre hasta dónde y cómo pudo haber sucedido toda esta erupción y la marca de las huellas. Si bien las huellas, o esta capa más bien, no tanto las huellas, ¿no? Aquí también hay conceptos y teorías a manejar de manera muy cuidadosa, ¿no? Como sobre todo los temas que hemos venido trabajando, que si bien los he tratado de llevar de la manera más amena para divulgación, hay que ser estrictos un tanto, ¿no? Con estas metodologías por los años que nos arrojan y, pues, por supuesto, las conclusiones que nos permitirían arrojar, ¿no? Entonces, esta capa, perdón, otra vez, estaría versada entre los 38,000 años antes del presente, ¿no? Y pues bueno, aquí estará la imagen. Bueno, aquí un poco más, ¿no? De toda esta carga epistemológica que tiene la metodología de nuestra investigación, ¿no? De forma importante. No nada más es ir y mover, ¿no? No nada más es ir y aún mencionando lo anterior, ir y observar, ¿no? Sino también es ir y sentarse un ratito a más que observar, entender estas relaciones, ¿no? Que vienen por la vista, igual que el arte, ¿no? En fin. Bueno, aquí más de lo mismo, ¿no? Es un trabajo un tanto... por aquí estamos, ¿no? Es un tanto específico y detallado en este momento por la cronología que nos está mencionando, ¿no? En la bibliografía también. Y pues bueno, esto que al final de cuentas, pues, son las huellas, ¿no? Nuestras huellas de Valsequillo, y que si bien algunos han mencionado que pues tendrán una edad de hasta 1.3 millones de años, ¿no? Esto, permítanme traer la referencia de René et al. 2005, en el cual refiere que tienen una temporalidad tan larga que por supuesto no son humanos, claro, ya estaríamos hablando de cosas un tanto más increíbles si yo les dijera que alguien publicó una información de tal magnitud, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es esta, ¿no? Aquí están las huellas, algunos han pensado que pues, han sido animales, ¿no? Entre otras características que pudieron haberlas formado y que no las harían tan antiguas como uno quiere pensar, ¿verdad? Pero bueno, pues estas dataciones de René tal, no sé si lo estoy pronunciando mal, pero bueno, al final de cuentas vienen por una datación ¿no? De un solo gramo de esta ceniza de Xalnene, lo cual, pues, si bien es un tanto específico, también, pues, tendríamos muchas cosas a considerar, al igual que cuando hacemos dataciones por carbono 14, o también, pues, las que ya hemos mencionado, ¿no? O las que hemos estado mencionando de aceleración de partículas, ¿verdad? Que son un tanto difíciles de realizar y que también están permeando la investigación del arte rupestre, ya que uno tiene que estar seguro completamente de muchas cosas para llevar ese tipo de materiales, ¿no? O sea, con esto a lo que voy es que si bien me gustaría traerles una cronología específica sobre el arte rupestre, ¿no? Porque al final, pues todos dirán, bueno, sí, muy padre el poblamiento de América, pero ¿y qué, no? O sea, al final es este problema que me encuentro yo, que es la temporalidad, ¿no? Es decir, tenemos cosas muy impresionantes, ¿no? Y yo creo que con esto tal vez
los dejaré descansar tantito. Ah, bueno, por supuesto, ¿no? Tenemos evidencia en todo el mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otra, o lo que podría ser, lo que se ha tomado también como otra huella, ¿no? Un poco más antigua, y esto sería para nuestros colegas chilenos, ¿no? También si hay gente por aquí, público internacional versado, pues por supuesto bienvenido, ¿no? Todos los comentarios, ¿no? Y en la parte superior izquierda, pues vemos Pedra Forada, ¿no? En Brasil, ¿no? Pero también con unas dataciones muy, 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 muy controversiales, ¿no? Que llevarán este tipo de materiales hacia los 50,000 años antes del presente, ¿no? Claro, yo no, ¿cómo decirlo? No me pongo en una postura específica, o no he tratado de explicarles en este seminario, en esta charla, más que nada, argumentos, ¿no? Mis argumentos no se crean de postulados sencillos, por así decirlo, ¿no? Sino de este tipo de relaciones con las cuales, perdón, tenemos que pensar también este fenómeno de la prehistoria, es decir, acercarnos a ello, o bueno, algo que me gustaba pensar muy padre, ¿no? Es como, es un tiempo en el cual, pues, todos cabemos, ¿no? O sea, todos entramos en él, puesto que algunas partes de nosotros pertenecen a ese horizonte, pero ya no entramos en él, ¿no? Es decir, el horizonte que nos hemos creado para ver desde aquí hacia allá, pues ya no nos permite entrar en este mundo, y entonces observar esto como las cosas que quisiéramos que fueran también, ¿no? Es decir, hay que ser riguroso en todo aspecto de la investigación en este mundo de la prehistoria, al menos para lo que mi acercamiento me permite observar, y que por supuesto me gustaría dejar en esta hora 28 minutos o hora y algo que me están acompañando, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Nuestro caso mexicano, ¿no? Que en esta ocasión pues también sería un material de quesquiac, ¿no? Y que sería este sacro de camello, pues de cierta manera tallado, ¿no? O bueno, aquí lo dejo a su percepción, claro, está como todo, ¿no? Todo está dispuesto a su percepción, ¿no? Yo nada más vengo aquí a hacerles como un tipo de subtitulaje, ¿no? De la manera más general, para que puedan disfrutarse esa película y ustedes se vayan con la idea que más les guste, ¿no? Al final de cuentas, eso es parte también, ¿no? De lo que tratamos de mostrar aquí, es esta apertura, ¿no? Entre una cosa rigurosa y también, ¿por qué no?, una cosa muy sensible, ¿no? Y bueno, pues ya casi para lo que me queda, ¿no? Por fin, pues traigo esta pequeña diapositiva, ¿no? De arte rupestre en México, que si bien mi tesis está versada sobre un tema más específico de una localidad, la cual aquí aparece apenas, o es más, ni aparece, porque yo estaría trabajando más o menos por este sitio, ¿no? Recordado también con mucho cariño a las personas que me llevaron ahí, y también que estuvieron conmigo, por supuesto, ¿no? Y que ojalá se encuentren en esta plática. Y bueno, ¿no? Y pues también recordarles que por supuesto el trabajo está en dedicación para todos nosotros, ¿no? Los interesados en la prehistoria, y para todos los humanos, ¿no? Entonces, este es un librito, una compilación más bien, del 2015, en el cual me centro un poco más en esta autora, ¿no? Porque española, ¿no? La doctora Pilar Casado López, María del Pilar Casado López, que por supuesto también dio un seminario sobre el registro de arte rupestre. Vamos a llamarlo arte rupestre, la verdad, a mí me gusta hacerlo, pero tengo que también matizarles que pues se ha permeado más por el concepto de manifestación gráfica rupestre en nuestro país que por arte rupestre, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues también sería un tema muy largo que también es parte de la tesis, pero bueno, tendré oportunidad de compartírselos después, ¿no? El por qué estarán relacionados y pues entrometidos estas visiones entre el arte y la manifestación gráfica para interpretar, ¿no? nuestro propio patrimonio cultural, ¿no? Les voy a hablar prácticamente del norte de la República, si no es que de casi Sinaloa, o bueno, no de Sinaloa, perdón, me estoy equivocando, eso es otra conferencia. Yo les voy a hablar de un tipo de pintura rupestre, pues como muy interesante para nuestra geografía, que es el estilo Gran Moral, de manera también muy general, ¿no? No es mi especialidad el estilo Gran Moral, sin embargo, tengo que decirles que hay que echarse un clavadito, ¿no? Pero bueno, esto es una infografía, pues por supuesto, de National Geographic, ¿no? Pues podremos pensar del siglo XX, ¿no? Por darle
por darle algo de cariño, ¿no? Pero bueno, aquí inicio con esta cita que al parecer no se ve muy bien aquí, pero bueno, trata un tanto de mostrar este interés, o al menos mi interés por las pinturas rupestres, ¿no? Y es que la narración y la memoria de sitios y figuras rupestres pasa por el uso y reuso de los mismos lugares en los que se deposita la gráfica rupestre, por la repetida elección de un sitio, banner o punto especial a través del tiempo, posiblemente con alteraciones en la invención o la donación de la carga simbólica, pero sin duda especial para ser elegido una y otra vez desde los grupos cazadores-recolectores hasta la época colonial y posterior, ¿no? Y un tanto como, pues, cerrando, ¿no? Para que nos dé tiempo de hacer algo más, ¿no? Y de escucharlos un poquito también. Pues, más citas, ¿no? Son figuras dispuestas y realizadas por grupos de seres humanos distintos, ¿no? Por lo que la narración que se hizo en tiempos antiguos o que hagamos hoy no puede desprenderse de la carga subjetiva, aunque su estudio desde la perspectiva del investigador quiera y deba estar permeada de objetividad, ¿no? Un poquito más de estas cosas que nos traen a lo sensible, ¿no? A, a sentir, ¿no? A llamar a nuestra percepción, a nuestros sentidos, a la parte de la investigación de carácter riguroso, ¿no? Es decir, como esto, ¿no? Hemos manifestado que en otros documentos, perdón, que el arte rupestre, en cualquier punto del mundo donde existe, con sus formas de expresión, modalidades espaciales y de medio ambiente, intencionalidades y desarrollos distintos, es un fenómeno ligado al pensamiento y al proceso mental humano, a la evolución intelectiva, emocional y social del ser, y no solo como el poblador de una región, aunque esto determine y sea factor contingente para algunos aspectos de su expresión, ¿no? Y con esto, pues, yo creo, me despido, ¿no? Sin más, dejarles este mapa un tanto más reciente también, por supuesto, de la doctora Pilar Casado, recordando que ella perdón, se me fue el año, pero bueno, ella hizo un atlas, ¿no? Un atlas también de recolecciones etnográficas sobre estos sitios de pintura rupestres y que nos trae plasmado un poco aquí, que les quedo a deber demasiado la definición, ¿no? Porque tiene un tanto de información que nos permitiría, pues arriesgarnos a decir que sí, ¿no? Que aquí en México, como en toda América, habemos individuos precerámicos, preclovis, ¿no? De muchas partes y geografías del mundo, ¿no? De Oceanía, de África, de Siberia, y que la única forma que nos permite acercarnos a ellos, o bueno, desde mi, a título personal, claro, desde mi idea o lo que les quiero transmitir, es el arte rupestre, sin lugar a dudas, ¿no? El arte rupestre, al igual que la migración y que otros fenómenos que están permeados por lo humano, ¿no? Tanto es los flujos genéticos, como ya vimos, tanto es los materiales del medio ambiente, tanto es este tipo de cosas y expresiones que me arriesgo a decir que el arte rupestre para mí es parte del constructo de lo humano desde, como veíamos, ¿no? Un proceso intelectivo, ¿no? Que nos permite al final de cuentas ser sensibles ante el mundo y que este mundo pues no sea sensible, no sea entendible, no sea compartido y no sea también, ¿por qué no? Pues manipulable, ¿no? En cierta forma. Entonces, pues sin más, agradezco por supuesto su atención, ¿no? Espero no haberlos aburrido demasiado, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo una última muestra, eso sería en Tamaulipas, ¿no? El mural de las manos en la cueva del Diablito, ¿no? No, perdón, me estoy equivocando, en Cañón del Infernillo. No puede ser, ¿verdad? Pero bueno, un ejemplo de Tamaulipas y bueno, no, más citas, ¿no? Aquí esta imagen que nos trae, por ejemplo, manifestaciones de Oaxaca, ¿no? Que si bien ya podrían llamarse un tanto más cercanas, pues, en fin, ¿no? También aquí un poco más de lo mismo del Gran Mural, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de sitios, ¿no? Eso también es lo interesante, ¿no? Yo ya quiero acabar, se los juro, ya estoy por acabar, pero bueno, más cositas salen, ¿no? Entonces, ese tipo de sitios que si bien no son cuevas como tal, no son Chauvet, no son Altamira, ¿no? Pero mira, nada más pues bueno, qué cosas, ¿no? O sea, O sí son, ese tipo, no o si lo son, sabemos.
¿verdad? Exacto, también. Eso también es muy cierto. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, yo creo que hablo por todo el mundo que vio esta presentación. Bueno, a mí me dejaste boquiabierto. Me gusta muchísimo el trabajo que haces. Y bueno, tiene que quedarnos muy claro que precisamente, perdón, yo tomé la palabra un segundito, eh, estamos viendo justamente la parte, ¿verdad?, de la cronología, ¿no? El problema de la cronología del arte rupestre y cómo vas avanzando tú a lo largo de tu tesis, ¿verdad? Con un estado de la cuestión, digamos, que ha sido trabajado a conciencia y que en realidad, pues nos va a ir introduciendo, yo lo entiendo de esa manera, corrígeme si no es así, digamos, es la manera en cómo vamos conectando todo este poblamiento de América, todos estos materiales arqueológicos, todas estas representaciones rupestres, ¿verdad? De representaciones, yo también me sumo a esas representaciones artísticas, pues nos vamos a irlas conectando precisamente con las representaciones que tú has trabajado, ¿verdad? Directamente, que tú estás trabajando y con el cuerpo, ¿cierto? Claro, bueno, ¿no? Al final, ya no alcanzamos a tocar ese tema, ¿no? Pero, por supuesto, Rodrigo, ¿no? Sabes que es algo de lo cual me gusta hablar mucho, ¿no? Pero, pues al final, este tipo de información, pues busca recolectar para ustedes una forma de un cuerpo, ¿no? O sea, es la historia de un cuerpo lo que estoy tratando de explicarles, ¿no? Y este cuerpo, pues, está formado de múltiples dimensiones que, al menos desde varias visiones como, por supuesto, la historia del arte, ¿no? La antropología, la arqueología, y por supuesto los ejercicios trans, ¿no? Y X, Y, Z disciplinarios, ¿no? Pues nos permiten hacer este tipo pues de saltos, ¿no? Que si bien podrían ser arriesgados como vemos, ¿no? Porque al final, bueno, tú sabes lo complicado que ha sido generar este estado de la cuestión y que al final esto es solo una parte, ¿no? O sea, es una parte de todo el recorrido que hemos hecho, ¿no? A este punto. Y de un trabajo mucho, digamos, un trabajo que todavía le queda, ¿verdad? Bueno, tenemos preguntitas, les ruego por favor, perdónenme, no dije en un principio, claro, las preguntas van a ser al final, pero bueno, lo sobreentendieron, ¿verdad? Y les ruego las preguntas que tengan, si quieren escríbanlas en el chat, el que no puede escribir en el chat, no se preocupe, abra su micrófono y hágaselas a Francisco. Y en el chat creo que tenemos, yo vi preguntitas desde un Sí. principio. Aquí tengo algunas, ¿no? Esta me encanta, por supuesto, ¿no? Yolanda Castillejos. Pues, bueno, la leo, ¿no? Dice, me surge la duda, ¿el hombre de Tepezpan en realidad es mujer? ¿Podrías aclarar o la estoy confundiendo? Bueno, aquí podríamos también quedarnos un ratito, ¿no? Y platicar sobre cómo es que se hacen esos acercamientos mediante exámenes morfológicos, osteológicos, pertinentemente sobre caracteres sexuales, ¿no? Para hacer la reconstrucción de un individuo, ¿no? Y bueno, aquí por supuesto tenemos varios de los colegas, ¿no? Que están formando en esto y que saben, por supuesto, que tenemos un índice de confiabilidad, como para toda la información que hoy les presenté, tenemos un índice de confiabilidad. Yo les traje lo más común, por supuesto. Aquí podemos quedarnos y empezar a platicar de ciertas características del hombre o mujer de Tepezpan y quedarnos versando si tiene caracteres masculinos o tiene caracteres femeninos, que al final, pues, en otras poblaciones hemos encontrado, o digamos, en poblaciones vivas hemos encontrado, bueno, no en poblaciones vivas, ¿verdad? Discúlpenme la palabra, sino me refiero a que individuos que conocemos su sexo biológico en vida y que después hacemos un estudio a su osamenta, pues podemos encontrar cosas muy interesantes, como que yo tenga rasgos femeninos en ciertos aspectos de mi osamenta, ¿no? Como la pelvis o como, bueno, son muchas características, el cráneo, ¿no? O sea, el cráneo, son muchas cosas, ¿no? Las que podríamos quedarnos platicando. Y sí me gustaría también, pues, tener ese entendimiento completo sobre si es hombre o es mujer, ¿no? Yo lo traje como el hombre de Tepezpan, pero sí se han hecho estudios, ¿no? Sobre los cuales, sí que es una mujer, sin embargo, se los traigo más como fecha, ¿no? Recordando
a la mujer del peñón, ¿no? Que, bueno, que este individuo femenino pues nos trae un tanto más de claridad, ¿no? También, porque pues otra cosa de esta distribución también, pues entre hombres y mujeres, ¿no? De una población, pues también nos trae información interesante, ¿no? Sobre los pobladores y sobre algunos ritmos de vida, ¿no? No sé si con esto, yo creo que no contesté tu pregunta realmente, pero al menos espero haberte, pues no sé, clarificado un tanto como cuáles son las variables o los temas a considerar en este tipo de clasificaciones en el sexo para individuos. Sí, gracias, Francisco. O sea, Gracias. vamos, que no es claro, ¿no? Que en realidad no es tan fácil determinar. En realidad, bueno, yo saben bien que no soy antropólogo físico y no soy especialista en ello, pero me acuerdo muy bien de mis clases de antropología, de arqueología forense y osteología y todo ese asunto. Y me acuerdo que hay ciertos huesos que nos permiten identificar hombre y mujer, pero como nos dice Francisco, pues hoy en día nos damos cuenta que hay veces que algunos rasgos, ¿verdad? Que son en teoría, o sea, o así los manejamos como determinantes para hombre o para mujer, pues los encontramos a veces los de mujer en hombres y los de hombres en mujeres, ¿no? Entonces, es algo que hay que tener, yo creo, bueno, según entiendo, hay que tener con pinzas, ¿no? Bien. Sí. Perdón, es que estaba contestando aquí. Bueno, otra pregunta por aquí. Dice, ¿tienes la referencia del mapa de los haplogrupos que nos puedas compartir? Ahorita, así como en este momento que te lo pueda mandar, la verdad es que no lo tengo a la mano. Sin embargo, puse mi correo, lo escribo si quieren para todos en la reunión y, pues bueno, claro, si puedo ayudarles con algo más, pues bienvenido sea, ¿no? No hay ningún problema. Pero en este momento, el mapa de los haplogrupos, que les traje, pues realmente algunas imágenes no pude, claro, por derechos de autor y por supuesto por estabilidad económica, no pude obtener de manera pues legal el poder utilizarlo, ¿no? Al menos tener el artículo, ¿no? Yo en mi poder y poder mostrarles mapas más referenciados, ¿no? Un poquito más detallados. Este es como de internet en general, ¿no? Una búsqueda, sí tanto especializada, pero una referencia, pues bibliográfica, si es a lo que te refieres, mi querido Adonai. Sin embargo, te dejo mi correo aquí y por supuesto que te mando lo que pueda servirte en cuanto a esta cuestión. No sé si alguien más quiera tomar el micrófono, una pregunta o... Muy bien, más Gracias, preguntas. Francisco. Sí. No, de nada, para ti, muchas gracias. Perfecto. Adonai habló. Sí, perfecto. Más preguntas. Gracias. Sí, es raro, ¿eh? Sí, es raro, así no escuchar a nadie como que sí es raro, ¿no? Más preguntas, por favor. ¿Comentarios? Sí, también, por supuesto, ¿no? Sí, si algunos los dormí, por favor. No. Yo quiero hacer un comentario. Francisco. Sí. Adelante. Bueno, nada más dos cosas. Pues yo actualmente estoy haciendo trabajo de campo en Cedral y pues, nada más para comentarte que pues yo creo que en general pues todas las excavaciones de los 60 pues están un poco controversiales, ¿no? Por su metodología. Entonces, las fechas que proponen, pues sí están muy, muy elevadas y además que no son fechas que hayan sido en situ, vamos, o sea, los hogares se detectaron en los perfiles porque se excavó con mano de chango y otro tipo de herramientas, así que pues para nada son confiables. Actualmente el proyecto que lo encabeza Gilberto Pérez Roldán, de la Universidad de San Luis, pues ya ha retomado en un sitio que se llama Carabanchel, que está a 5 kilómetros, y que bueno, pues ya también hay poblamiento y sobre todo una industria de trabajo en hueso, ¿sí? Yo trabajo ahí la lítica, pero digamos que no es lítica tan temprana, tal vez de unos 3,000, por ahí está un trabajo de tesis en proceso. Y bueno, eso por un lado, y también mencionar que aunado a estas teorías de poblamiento de América, pues también está esta que no tiene pues quizá mucho tiempo de la carretera de algas, ¿no? Con sitios como en Arlington, en la isla esta Santa Rosa, y bueno,
Hay un artículo ahí de Dillehay también que lo menciona. Y pues nada, pues gracias, felicidades. Muchas gracias, Víctor. Sí, de hecho, bueno, la verdad es que tengo que ser sincero, ¿no? Aún me falta un poco más. Ahora, con esta información que me brindas, pues me parece muy interesante, ¿no? Ojalá te puedas sumar a esto y platicarnos un poquito más del CEDRAL, porque por supuesto que es de un solo seminario lo del CEDRAL, ¿no? Y bueno, o sea, con las motivaciones que ahora nos estás refiriendo, ¿no? Aunado a lo que yo les pude externar. Y también, bueno, agradecerte esta bibliografía, al menos, pues me funciona, ¿no? La verdad es que me funciona mucho y también trae, pues, algo de qué colorear este primer seminario. Muchas gracias. Sí, es precisamente, además, la función del seminario, ¿verdad? O sea, que vayamos implementando los trabajos que están ustedes realizando y pues, por supuesto, todos los comentarios son bienvenidos, ¿verdad? Obviamente de manera respetuosa, pero siempre todos son bienvenidos y pues le agradecemos mucho a Víctor esa información y ojalá, no solo Víctor, sino todos los artículos que le recomienden a los ponentes, por favor, pásenselos, ¿no? Entre ustedes, pásense correos electrónicos, lo que sea, y pásense artículos y demás, que siempre nos servirá muchísimo para que complementen sus investigaciones. Más cosas. Solo rapidísimo, perdóname, Ro. Víctor, pues yo estoy, bueno, digamos, el sitio es en la Huasteca Tamaulipeca, ¿no? Preferentemente cerca o en la sierra de Cucharas, ¿no? Y pues tal vez, ¿no? ¿Qué te parece? Por ahí nos juntamos uno de estos días, ¿no? Y echamos una platicadita y vemos qué podemos hacer, ¿no? Me parece muy interesante esta conexión, al menos, bueno, la investigación en las Huastecas desde estos aspectos, ¿no? Y también, ¿por qué no?, desde el formativo, ¿no? De los huastecos, que también si bien es interesante, ¿no? Y yo vi que tenías ahí unas ilustraciones y yo hice una temporada de prospección el año pasado y registramos diferentes abrigos rocosos en la zona del altiplano potosino, en Charcas, Wow. Matehuala, La Paz, y presenté una ponencia en un congreso ahí en La Paz. Y bueno, yo lo que hice igual no es mi tema, porque lo que yo hago es lítica, pero pues a lo mejor tú podrías verlo, porque yo le encontré algún parecido con el rojo lineal cadereyta y algunas cosas Wow. que dice Foguet también. Entonces, pues sí, igual podemos platicar. Pues bienvenida sea esa ponencia, ¿no? Mi querido Ro. Suena Por supuesto, guapetón, dirían por que ahí. la proponga Víctor y listo, y ya estamos. Si la quiere Yo ya lo metí a Víctor, discúlpame, Víctor. nos Perdóname. encantaría, pero recuerden que todo el mundo por igual tiene que mandar su ponencia si quiere participar. Tampoco se trata de forzar a Víctor, ¿verdad? Si él quiere participar, pues manda su ponencia y por supuesto, bienvenidísimo, ¿vale? Tenemos más preguntitas, más asuntos. Veo ahí. Recomendaciones también. Veo una recomendación en el chat que puso César. Si quiere matizarla. Yo quería preguntarle a Andrea si sabía un poco más, Andrea Brandt, si sabía un poco más de esta pintura de Caín. No, pero se trata de preguntarte a ti de tu trabajo, no se trata de que, no sé, ahora sí que repartiendo, ¿no? Así, a ver, era tú. De tesis eres tú, ¿no? Sí. Entonces, Perdón, pero estaba muy nervioso. Pero muchas gracias. Está bien, no pasa nada. Pero, porfa, tenemos más comentarios, Francisco, creo. Una recomendación de End of Journey. ¿Cómo, perdón? Si quiere, no sé, César David lo quiera matizar. ¿Cómo? Hola. Hola. Bueno, pues es un proyecto que está realizando José Iriarte de la Universidad de Exeter y lo que busca es encontrar esas huellas de la población en América. Entonces, bueno, aquí en Colombia se realizaron algunos estudios, pues porque claramente tuvieron que pasar por el Istmo de Panamá y adicionalmente sé que se alcanzaron a hacer algunos registros en México y en Uruguay y si mal no estoy en Brasil. Entonces, para que miren y eso. No, parcero, pues muchas gracias. ¿Qué va? Muchas gracias. Bienvenido también. Muchísimas gracias, César. Más recomendaciones, cosas, asuntos.
le empezamos a dar caña a Francisco. No, no es cierto. No es darle caña, vamos simplemente... Tengo que decirles que vino mi sobrina a verme. La tenemos Me da aquí con gusto, nosotros. me da gusto. No merece Por ahí caña, anda. no merece caña el tío Francisco. Se lo hizo muy bien. La verdad es que a mí me parece que es una investigación Gracias. muy prometedora. Perdónenme que yo tome el micrófono, pero quiero decir ciertas cosas. Una de ellas es, pues, precisamente en la estructura del trabajo de investigación que está realizando Francisco. Ha sido, él lo dijo, pero ha sido un trabajo extenso y arduo, porque verdaderamente es difícil trabajar con el cuerpo, ¿verdad? Con el cuerpo humano. Él, como ustedes saben bien, es antropólogo físico y tiene esa gran ventaja y pues tratará a lo largo de su tesis, ¿verdad? De ir estudiando la funcionalidad del cuerpo, ¿verdad? En el arte prehistórico y demás. Dije funcionalidad, bueno, más bien los procesos cognitivos y todo este tipo de asuntos. Y esto es realmente una parte, ¿no? Para situarnos y hablar de cronologías. Me gusta, no solo lo de Francisco, sino en general, que creo que han pasado los años y mantenemos una, yo qué sé, en general, lo que se lee entre el alumnado, el profesorado, las investigaciones de hoy en día, es pues un común acuerdo que a mí me parece bastante prudente en cuanto a las cronologías del arte prehistórico, no es nada más, sino más bien del poblamiento americano. Como Víctor bien mencionó, pues eso, hay estudios de los años 60 y demás que pues habrá que revisar. Siempre, acuérdense, el estudio de la prehistoria es el que evoluciona más rápidamente, las teorías evolucionan muy rápidamente. Hay veces que una piedra angular cambia y cambiará absolutamente las teorías y tendremos que ir por otro lugar, pero es parte de lo que nos apasiona, ¿verdad? Jimena tiene un comentario, Mané. A ver. Hola, perdón que no encienda mi cámara, pero mi conexión está un poco inestable. Primero, pues felicitar a Francisco, ¿no? Qué buena exposición. Y te iba a comentar de el sitio arqueológico justo donde yo trabajo en Sinaloa, ¿no? Pero habías puesto un esquema, un mapa donde se veían sitios arqueológicos con gráfica rupestre, ¿no? Y se veía el norte de México, se veía Sonora y se veía toda la costa, se veía Baja California Norte y Baja California. Y también se veían sitios por el Golfo. Se nos trabó Mané, ¿verdad? Escríbelo, Mané. Mientras intento buscarla para... No. Ya, ¿Ya volvió? ¿Ya? ¿Volví? Sí. Ya. Perdón. ¿Dónde me quedé? En el mapa de la que tenía también ¿Dónde me había quedado? poblaciones costeras. De poblaciones en la costa con manifestos. Sí, o sea, ahí se veía cómo estaba marcado desde el norte de México, Sonora, muy al norte, iba bajando, se veía Baja California, toda la península de Baja California, se veía más abajo por la costa. ¿Es ese? No. Tenemos mala conexión. Yo creo que No se sé refiere al del donde Golfo, tenía puntitos. con arte. Ese no. Esa, mira, sí, esa. Ajá. Sí, Aquí lo justo pone. se ve, o sea, el espacio donde yo añadiría. Claro, sí, no, está súper padre esa imagen, está buenísima. Lo que está muy interesante es el camino que se pudo haber hecho por toda la costa y que comentabas del Cheros, ¿no? Sí. Cómo esta supervivencia a base de productos del mar y que es un entorno que no va cambiando, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el poblamiento de América porque vas a estarte desplazando conforme tú conoces tu
tu ecosistema para suplir tus necesidades, ¿no? Entonces, no, tal vez no era tan conveniente el moverse en caminos hacia adentro del continente, sino permaneciendo todo el tiempo, culturas de costa, ¿no? O sea, todo el tiempo moviéndote hacia abajo, desplazándote, pero por la costa, porque conoces el ecosistema, porque sabes lo que vas a conseguir del mar, ¿no? Entonces hay sitios arqueológicos, justo como las labradas, que te permiten darte cuenta qué tan cercanas eran en realidad estas comunidades prehistóricas con el entorno marítimo, ¿no? Con el mar. Muy interesante. Gracias, Francisco. No, a ti, Mane, no sé si me escuche. ¿Sí me escuchó? Creo que sí. No, a ti, Mane, muchas gracias. Justo también por eso, ahora sí que jalé el mapita, ¿no? Y dije, aquí yo creo que o me regaña o me felicita, ¿no? Bendito sea que fue lo segundo y no lo primero, pero cuando quieras, también te puedo hacer. La única mala es la calidad de la imagen realmente, pero pues no tengo el libro físico, tengo el PDF, entonces pues ya sabrán ustedes. Claro. Bueno, esa es la explicación de la calidad. Consideren que es muy difícil hoy en día, bueno, obviamente ustedes lo están viviendo, ¿verdad? Con el problema de la pandemia no tenemos acceso a las bibliotecas, entonces es muy difícil conseguir en este momento. Eso, en serio, yo les quiero hacer un reconocimiento a todos los que están haciendo sus trabajos de investigación en este momento. Vamos, todos somos investigadores, ¿no? Yo también, pero digamos, ustedes que están haciendo los primeros pininos en investigación en sus tesis de licenciatura, verdaderamente es muy difícil porque no pueden acceder a las bibliotecas, sino tienen que depender de lo que se encuentran informáticamente o que les pasamos sus profesores y demás. Bueno, genial. Les agradezco muchísimo. ¿Más comentarios? No tenemos un último, ¿no? ¿Cuál es el nombre del PDF del mapa? Ah, perfecto, justo acá lo tengo. Es una compilación de Alime Lara Galicia, ¿no? Se llama Las manifestaciones rupestres en México, técnica, iconografía y paisaje. Pero el mapa está realizado por la doctora María del Pilar Casado López, la cual tiene un artículo en esta compilación, que es de hecho el primero, que se llama Pasado y futuro del arte rupestre en México. María del Pilar Casado López. Doctora, por supuesto, ¿Es el del 2015 que pusiste ahí? Sí, exacto, perfecto. es este. Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Perdónenme, les voy a compartir un segundito mi pantalla para que vean el cartel, ¿verdad? Del semestre. Precisamente el día de hoy tuvimos, que es día 22 de octubre, tuvimos a Francisco Silva, precisamente con esta ponencia. Dentro de un mes más o menos, el día 19 de noviembre, vamos a tener a Andrea Brand, que está aquí presente, la estoy viendo, de la Casa LAM, con esculturas contemporáneas en México como en imaginario femenino, que remonta a las representaciones femeninas prehistóricas, ¿vale? Entonces, vamos a, digamos, es nuestra siguiente ponente y, por supuesto, los invito no solamente a la próxima emisión de reunirnos dentro de un mes, sino a continuar, a que manden sus trabajos, ¿verdad? Para que los agendemos durante el año. Ya saben, ya se los dije el mes pasado, este semestre está lleno, bueno, como lo pueden ver ahí, pero el próximo semestre todavía tenemos algún espacio. Entonces, por favor, manden sus trabajos, el que esté interesado o interesada, y pues muchísimas gracias. Les agradecemos muchísimo su participación, especialmente a Francisco. Gracias, de verdad, Francisco, por presentarnos esto. Y bueno, gracias por compartir este pequeño espacio para hablar de la prehistoria. ¿Vale? Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Y gracias, Francisco. Gracias. Gracias, Francisco. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Felicidades, Francisco. Gracias. Muchas gracias. Aplauso. Gracias, Rosa. Pues sí, aplausos. Muchas gracias, Felicidades, Francisco.
Muchas gracias. Nada, ahí te veo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por asistir. Muy bien ahí. Mucha porra trae Francisco. Todos Sí, me somos acompañaron. de Francisco. Siempre. Tenemos mucho cariño. Ah, mira, ahí está, ahí está. Muy bien. Ahí está mi coleguísima Nara. Muy bien. Te quiero, Miguel. Quedó muy bien. También te quiero mucho, gracias. Tú también te ves muy bien. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Me quedo con Francisco un segundito.